Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a estar realizando algunos ejercicios respecto a números racionales y porcentajes. Así que el objetivo de la clase va a ser aplicar las propiedades de los racionales y calcular porcentaje. Vamos a empezar con un ejercicio que tiene que ver con el dominio de los contenidos previos. Entonces empezamos aquí. Con nuestro primer ejercicio. Se puede concluir que P es un número positivo si, dos puntos. Me dice, 3P es positivo. P menos 5 es negativo. Vamos a empezar con la afirmación número 1. 3P es positivo. ¿Podemos afirmar que P es positivo si 3P es positivo? Eso sería verdad. ¿Por qué? Porque como se está multiplicando ya un número positivo por P, tendrá que ser obligatoriamente positivo para que esto me dé 0, porque si P tiene la opción de ser negativo, entonces me quedaría más por menos y eso me daría un número negativo. Por lo tanto, eso sí implica de que P va a ser positivo, ¿ya? Entonces la número 1 sí va. Por lo tanto, la alternativa B que dice la 2 por sí sola no sería, y la E tampoco, que dice que se requiere información adicional. Vamos a ver la afirmación número 2. Acá dice que P menos 5 es negativo. Pero recordar que P es un número positivo. Entonces esto ustedes lo pueden dar por verdad o darlo por falsedad si lo hacen con contraejemplo. Entonces, por ejemplo, si P es un número positivo, vamos a darle el valor de 4. Entonces 4 menos 5, eso me va a dar menos 1. Por lo tanto, si es menor a 0 ya es negativo. Pero si P es igual a 5 o si P es igual a 6, que sigue siendo un número positivo, entonces mi resultado se vuelve un número positivo. Entonces, nosotros con este contraejemplo de acá, ya podemos ver que esto de ahí sería falso. ¿Por qué? Porque solamente sería verdad para unos elementos determinados de P. Por ejemplo, si vale 0, si vale 1, 2, 3 o 4, ¿ya? Así que en este caso solamente sería ahí la 1. Ambas juntas y cada una por sí sola. Ahí en ambas juntas podríamos entrar a estudiarla, pero cada una por sí sola ya no podría ser. Ambas juntas, pues, si nosotros lo meditamos, va a pasar lo mismo, porque el P solamente va a ser posible para un conjunto limitado de números, no para todos los naturales respecto a P. Así que en este sentido, por eso tampoco pueden ser ambas juntas, y me quedaría solamente con la alternativa número A, o letra A, perdón. Vamos a hacer ahora el ejercicio que quedó pendiente del video anterior. En este caso teníamos el 64 y teníamos que completar todos estos de acá. Entonces, nosotros decimos el 75% de 64, 75 partido en 100 por 64, ustedes pueden simplificar y les va a dar el valor. El 50% de 64, 50 partido en 100, simplifican, un medio, les va a dar 32. El 10% de 64, lo mismo, pueden simplificar y les va a dar 6,4. En este caso lo trabajé de una manera un poquito distinta, porque acá el ejercicio lo que me estaba entregando era el valor, el 10%, entonces yo no sabía el resto de estos valores, eso los tuve que calcular yo. Por lo tanto, lo primero que hice fue, de este 10% que yo tenía, encontrar y buscar cuál era mi 100%. Por lo tanto, lo trabajé por regla de 3. Multipliqué de manera cruzada donde están los números y dividí de manera cruzada en donde está la X. Por lo tanto, yo simplifico y me quedo 136,2 por 10, quedándome 1362, que eso era equivalente entonces a mi 100%.
De ahí yo puedo empezar a calcular entonces el 75% de 1362, que nos había dado como resultado 1021,5. Luego el 50% de 1362, puedo simplificar un medio y me quedaba 681. Finalmente, esos eran los valores, ¿verdad que el 10% ya nos lo daba? Ahora, vamos a comenzar con los ejercicios respecto al material teórico que quedó anteriormente. Dice, sea R un número real tal que su inverso aditivo, esto también tiene que ver un poco con los contenidos previos, es un número racional que se puede escribir como A partido en B, tal que B sea distinto de 0. Y me dice un número racional positivo. No cualquier número racional, no puede ser menor a 0. Y dice que un valor posible para el inverso multiplicativo de R es... Entonces, vamos a empezar, porque acá ahora también me hablan de el inverso multiplicativo. Vamos a empezar a calcular el inverso multiplicativo de cada uno de estos números. Nosotros aprendimos, voy a hacerlo por acá abajo, a calcular de decimal a fracciones. Entonces tengo menos 0,333, punto. Eso es lo mismo que yo diga menos 0,3 periódico. Y eso es lo mismo que yo diga el número entero, ¿cierto? Completito como está. Le resto la parte que no tiene periodo, en este caso es menos 0. Y lo divido por un 9 por cada número bajo el periodo. Y como hay un solo número bajo el periodo, entonces un 9. Yo lo puedo simplificar y me quedaría un tercio, menos un tercio. Por lo tanto acá, menos un tercio. Eso es pasado a racional. Para que estemos hablando, ¿cierto?, en el mismo idioma de lo que se propuso acá en el enunciado. Bien, vamos ahora a ir con el otro ejercicio. La letra B. Bueno, la letra B es el número 2. Acá lo que podríamos hacer para transformarlo en un racional es decir 2 partido en 1, ¿ya? 2 partido en 1 o simplemente en 2, la verdad, como ustedes quieran. Ahora tengo la letra C, menos 1,5. Entonces, anoto todo el número. Este es un número que es un decimal finito, tiene fin. Anoto todo el número y escribo un 0 por cada número después de la coma y adelante le agrego el 1. Esto yo lo puedo simplificar por 5 y me quedaría 3 medios. Por lo tanto acá menos 3 medios. Vamos por la letra D, que sería menos 0,5. Menos, anoto todo el número, un 0 por cada número después de la coma y agrego el 1. También lo puedo simplificar por 5 en este caso y me quedaría menos 1 medio. Acá estoy aplicando las definiciones de número decimal a fracción. Así que por eso estoy haciendo todo el trabajo. Pero si tú ya lo dominas, puedes escribirlo saltándote el paso en sí del calcular, ¿no? Entonces, vamos por el último que es 1,3333. Bueno, ahí se me quedó un poquito pegada la tablet. Ahí sí, la letra E. 1,3333. Entonces, este es un número que es infinito periódico, que yo lo puedo anotar así. Entonces, anoto todo el número, le resto la parte sin periodo y anoto un 9 por cada número bajo el periodo.
quedándome 12 novenos, el cual yo lo puedo simplificar. En este caso, si lo simplifico por 3, me quedaría 4 tercios. Listo. Ahora, me voy a ir al trabajo que me dice aquí al inicio. Estamos buscando un número, ¿ya? Estamos buscando a R. Un número real tal que su inverso aditivo es un número racional positivo no entero. Un valor posible para el inverso multiplicativo de R es... Entonces vamos a empezar de acá. El inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, recordando la teoría de contenido previo, es aquel número que yo, al multiplicarlo por mi valor que tengo actualmente, me tiene que dar 1. Ese es el inverso multiplicativo. O, colegialmente hablando, es dar vuelta al número. Entonces, el inverso multiplicativo de menos un tercio, el signo se conserva y sería 3. Porque yo al multiplicar menos un tercio por 3 me va a dar 1. Ese es el inverso multiplicativo. Acá me quedaría un medio. Acá me quedaría menos 2 tercios. Aquí me quedaría menos 2. Y acá me quedaría 3 cuartos. Esto es el valor respecto a P. Ya, ese es, a R. Quedé pegada con el ejercicio anterior. A R, ¿ya? Ese sería mi R. Ahora voy a buscar mi inverso aditivo. El inverso aditivo de R. El inverso aditivo, voy a tratar de hacerlo con otro color. Vamos a ver, El inverso aditivo es aquel número que yo al sumarlo a mi numerito actual me tiene que dar 0. Por lo tanto, a este menos 3, si yo le sumo 3, me va a dar 0. A este 1 medio, si yo le sumo menos 1 medio, me va a dar 0. A este menos 2 tercios, si yo le sumo positivo 2 tercios, la suma me va a dar 0. Y acá lo mismo, el inverso aditivo. Colegialmente hablando, entonces nosotros le cambiamos el signo. Allí estaría. Entonces acá nosotros tenemos a menos R. Listo. Vamos ahora a terminar de darle solución a este problemita. Voy a leer por última vez el enunciado y dice, sea R un número real tal que su inverso aditivo es un número racional positivo. Entonces, veamos aquí los menos R que tenemos. Este es un número que pertenece a los enteros, así que no podría ser la alternativa A. Luego tenemos acá este 2 que también pertenece a los enteros, entonces tampoco podría ser la alternativa D. Luego tenemos que el número racional tiene que ser positivo. Su inverso aditivo es un número racional positivo. Entonces, este es un número negativo y este también es un número negativo. Si bien pertenece a los racionales, es negativo. Por lo tanto, no podría ser el B y no podría ser la letra E. Así que solamente nos queda la letra C. ¿Por qué? Porque tenemos un número racional positivo. Y ya está. Entonces, un valor posible para el inverso multiplicativo de R es... Y ahí estaría. Ese era el inverso multiplicativo de R. Y ese era el valor que teníamos antes de hacer el inverso multiplicativo. Eso, ya espero que se haya entendido. Si no, trata de volverlo a retomar, cómo se hizo los pasitos, vuelve a retroceder el video. Ahí sería la solución de este problema. Ahora, vamos con este ejercicio de acá. Dice, ¿cuánto es el 20% del H menos M% de 5000? ¿Qué vamos a hacer acá? Cada vez que nosotros en matemáticas nos dicen la palabra de, nosotros nos asociamos a la multiplicación. Por lo tanto, 20 y la palabra por ciento, recordar que es 1 partido en 100. Así que 20% del
h menos m por ciento, o sea, da lo mismo las letras aquí, sigue siendo partido en 100, de 5000. ¿Cuánto es? En este caso, yo puedo simplificar, mire, este 0 con este 0, este 0 con este 0 y ese 0 con este 0 de acá. Este 0 con este 0 de aquí. Acá arriba solamente me quedó el 2 entonces, y me queda 2 por 5. 2 por 5, 10, h menos m. Y ya está. Eso es lo que sería h menos m por 10. Si esto fuese con letras, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el a por ciento del x por ciento de p más q. No, de p más q, nada más. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? El a por ciento de el x por ciento de p más q. Multiplicas y te quedaría a x p más q partido en y juntas los ceritos. Esto, si tú lo quieres escribir más lindo, lo puedes escribir como potencia de 10. ¿Ves? Y ya está. Solamente lo dejas expresado como una multiplicación, ya que no vas a poder simplificar nada. Bien, vamos con este ejercicio. Dice, un joven saltaba en una cama saltarina desde su salto más alto, que él determinó seguro, de una altura h. Pretende ir disminuyendo la altura de su primer rebote, que fue de 1/5 de la altura inicial, de la que él partió, ¿cierto?, a contar. Después de cada rebote, el joven alcanzaba una altura de 1/5 del rebote anterior. Se puede determinar que en qué rebote ya no tendría altura así. Opción 1, se conoce la altura inicial. Opción 2, la altura de su segundo rebote. Bueno, en este caso, este tipo de ejercicio corresponde a las opciones de 1 por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas. En este caso es cuando solamente se logra con 1 y 2 al mismo tiempo. Y la otra opción sería cada una por sí sola. 1 o 2. Cualquiera de las dos se cumple, ¿ya? Pero una no depende de la otra en el fondo. A eso se refiere. Y bueno, la otra opción sería que falta información para poder determinar, ¿cierto?, si se puede o no se puede calcular. Entonces, vamos a ir haciendo un pequeño diagrama. Entonces, vamos con este ejercicio. Dice, un joven saltaba en una cama saltarina desde su salto más alto, que era una altura h. Entonces acá más o menos lo que debemos de interpretar es que estaba aquí un joven y su salto más alto fue una altura h, ¿ok? Entonces dice que pretende ir disminuyendo la altura Su primer rebote, es decir, desde esta altura más alta que él alcanzó, entonces parte su primer rebote. Ese primer rebote es 1/5 de la altura 0, por así decirlo. 1/5 de h en su primer rebote. Luego dice que después de cada rebote el joven alcanza una altura de 1/5 del rebote anterior. Entonces, de esta altura, o sea, de este rebote, él sube y vuelve a bajar con 1/5 de la altura anterior. Y así, ¿cierto?, va a ir haciendo rebotes en donde la altura se va a ir achicando respecto a la altura inicial. Ok, entonces vamos a ir tabulando esta cosa, porque ya me voy dando cuenta que se me está repitiendo la cantidad. Por lo tanto, acá voy a ir anotando los rebotes, el número del rebote, y por acá entonces la altura que va alcanzando. Entonces, el rebote 0
era la altura desde donde él va a empezar a contar cada vez lo que va disminuyendo. Entonces ahí es h. Listo. Después en el primer rebote es 1/5 de h. En el segundo rebote va a ser 1/5 de lo anterior. 1/5 de la altura que alcanzó antes. El tercer rebote, 1/5 de la altura que alcanzó antes. Y así, ¿cierto? Se va a ir pasando de 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 de, 1/5 de, 1/5 de. Entonces dice, ¿se puede determinar en qué rebote ya no tendría altura? ¿Sí? Acá me preguntan por un rebote específico en donde el resultado aquí me dé 0. Como que el niño pues ya deje de saltar, ¿cierto? Como que ya no tiene más para dejar más altura para tener 1/5 de esa altura. Entonces me están preguntando por esa altura, que ya llegue a piso. Entonces me dice, si se conoce la altura inicial. Bueno, quizás en el rebote, no sé, 10.000 o 100 o 20, no sabemos, vamos a tener esto que está acá, nosotros lo podemos escribir como potencia, entonces también hay que dominar un poco de contenido anterior. Si ustedes se dan cuenta, lo que se está produciendo acá es una multiplicación iterada. Entonces, si lo escribimos de manera general, me quedaría 1/5 de mi altura. Y ese 1/5 se va a elevar según la cantidad del número de rebote. Si rebota 0 veces, es 1/5 elevado a 0, 1, entonces me da la altura h. Si es un rebote, entonces me da 1/5 de mi altura h. Bueno, ahí está escrito de manera general. Ok, entonces, volvamos acá. Me dice si se conoce la altura inicial. Dado que mi formulita general es esta, y en un determinado rebote yo voy a tener 0, por lo tanto yo podría decir que esto es igual a 0. Y de ahí yo podría empezar a despejar y ver entonces cuál sería mi rebote. ¿Ya? Bueno, ¿por qué? Porque también conozco h, porque me dice se conoce la altura inicial. Si conozco la altura inicial, lo igualo a 0 y puedo calcular mi rebote. Listo, ya está. Por lo tanto, la 1 sí se puede. Por lo tanto, descarto la opción de la 2 por sí sola porque al valer la 1, ya la 2 por sí sola entonces no podía ser. La otra opción dice, la altura de su segundo rebote. A ver, veamos. Si yo conozco la altura del segundo rebote, sería más o menos, y voy a tratar de borrar estos monitos de acá y lo voy a escribir con rojo para que se note que es respecto a la información 2. La altura de su segundo rebote. Entonces, miren, dado la formulita, mi segundo rebote sería más o menos así, 1/5 elevado a 2 de h. Si yo conozco el valor de esto, si es un valor conocido, yo lo conozco, yo puedo despejar h. Y esa h a mí me sirve para quizás después reemplazarla acá y después yo puedo calcular el r. Así que si yo conozco la altura de mi segundo rebote, puedo despejar h y después a h la reemplazo en el otro lado y sí puedo. Entonces la 2 también puede ser, por lo tanto la 1 por sí sola ya no sería. Ahora, ¿cómo es esta cosa? ¿Necesito de ambas informaciones juntas para poder darle solución? ¿O la puedo hacer cada una por sí sola? Entonces, en este caso, yo sí la puedo trabajar cada una por sí sola. Por ejemplo, con la información 1 yo sí pude determinar que sí se podía. Con la información solamente la información 2 yo también lo pude determinar. ¿Cuándo serían ambas juntas? Cuando la opción 1 le falte una información para poder lograrlo, entonces recurro a la 2. ¿Sí? Así que por cada una por sí sola sí se puede. Entonces esa sería la opción correcta. Vamos por este ejercicio que está un poco largo, pero vamos a hacer la historia un poco entretenida para que no sea tan terrible. Dice, fulanito y fulanita están viviendo el amor a distancia y decidieron ver una película por internet mediante una videollamada. En esta organización tan romántica, ambos compraron pizza,
Fulanito comió 1/4 de pizza y ella comió 2/6 de pizza. Al día siguiente se juntaron a almorzar. Bueno, no, que estaban viviendo un amor a distancia, ¿cómo es la cosa? Y decidieron juntar la pizza, ¿ya? Pero se propusieron comer la misma cantidad cada uno, para que no sobrara pizza y para que uno no comiera más que el otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede dividirse en partes iguales los sobrantes de pizza? Oh, interesante. Entonces, vamos a simular acá la pizza de fulanito y por acá la pizza de fulanita. Fulanito ha comido 1/4 de pizza. Por lo tanto, él bajó esto. O sea que en este caso me quedarían 3/4 de pizza porque él ya comió 1/4. Fulanita, pues dijo que comió 2/6 de pizza. ¡Ay! 2/6. Vamos a ver cómo. Voy a hacerlo así, así, así y así. Bueno, ahí como que un poco rara la división. Ya, creo que voy a empezar con el cuadradito primero, mejor. Ya, ahí como que los trozos se ven un poquito más parejos, ¿cierto? Porque tienen que ser partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, me he pasado. Tenían que haber sido 6. Ya, entonces vamos a borrar una línea. Esa de ahí puede ser. Entonces voy a tener que cambiar un poco los espacios cruzados. Perdón, me inspiré ahí con los trozos de pizza. Ahí sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! Es súper difícil. Ahí pues tengo los 6 trozos de pizza y pues fulanita se ha comido 2/6. Se comió 1 y 2. Más o menos así, 2/6. Profe, pero puedes simplificar. Sí, puedo simplificar, ¿cierto? Pero sería lo mismo. 1/3. Listo. 2/6. Por lo tanto, ¿cuántos trozos me han sobrado? Ah, me sobraron 4/6. Ahora, claramente aquí el ejercicio trata de enfocarse en qué. Me sobraron 3/4 y acá 4/6. Pero, por ejemplo, si fulanito sigue comiendo de su pizza, él va a comerse 1/4 y si ella saca un trocito de su pizza, es 1/6, por lo tanto es más pequeña. Y ellos se propusieron comer la misma cantidad. Entonces, ¿cómo lo uno? ¿Cómo puedo lograr que coman la misma cantidad de pizza, la misma división de trocitos, etc, etc? Entonces, para eso vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. Para eso empezamos la división con los números primos. Y me quedarían 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Por lo tanto, los trocitos de pizza yo tendría que haberlos dividido en 12, ¿ya? Ay, vamos a ver cómo resulta eso. Vamos a hacer por acá. Vamos a hacer por acá. Voy a hacer uno por acá. Y voy a hacer uno por acá. Lo mismo en la otra pizza. Es decir, voy a dividir acá primero. Ya tengo esa división. Voy a dividir acá. Voy a dividir acá. En este sector de aquí divido acá. Más o menos así. Creo que me quedaron los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están los 12 trocitos. Ahí sí no se notan los 12 trozos. La verdad, un poco chueco. Pero es lo que hay. Ahí está. Entonces ahora mire. En el caso de fulanito, si nosotros contamos y le amplificamos de nosotros la cantidad de división de su trocito de pizza, podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le quedan 9 trocitos de 12. Y a fulanita le está quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
A ella le está quedando 8 trocitos de 12. Ahora sí, ¿qué hago? Bueno, sumo mis trocitos totales de pizza. Tengo 9 más 8 partido en 12. 8 más 8, 16 y 1, 17. 17 sobre 12. Es decir, les va a quedar una pizza entera porque acá nosotros podemos pasar de este número impropio, ¿cierto? Porque el numerador es más grande que el denominador y podemos decir que se forma un entero. Recordar que esto se hace desde la división. 17 dividido en 12, eso es igual a 1, porque el 12 cabe una vez, ¿cierto? 12 por 1, 12, allá 17, 5. Entonces acá nosotros anotamos 5 partido en 2. Les queda una pizza entera más 5 trocitos para dividirse. Y ahí está, claramente le va a sobrar un trozo ahí, no sé, van a tener que pelear con estos trozos, tú, uno yo, la mitad de ese trozo lo seguimos dividiendo en partes chiquititas para que quedamos contentos, todos contentos. Eso fue resuelto de una manera totalmente pictórica. Claramente tú lo puedes amplificar y sumar las fracciones tal cual como se hizo ahí. Yo lo hice de manera pictórica para que lo puedas entender de manera visual. Eso, chicos, ya no me quedan más ejercicios, espero que hayas entendido. Si te queda alguna duda, consulta, háblame, no hay problema, déjame ahí, la profe no entendí, y retroalimentamos. Eso, que estés muy bien, nos vemos, chau chau.